Muy buenos días. Como todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, el Foro Agropecuario, a través del canal TRIC TV, y todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, se conecta con la canasta familiar y por ende con quien la compra, que es la familia, la madre ecuatoriana, que son sus hijos, su esposo, sus abuelos, la familia. Bien decía Antonio Maura, un estadista español, la patria sin el amor de sus hijos no existe. Y sus hijos somos todos nosotros. Y la patria va a existir hoy, mañana y siempre, por más momentos difíciles que estemos pasando, por más crítico que la crónica roja es primera noticia antes que las buenas noticias. Pensemos que si en las malas noticias el Ecuador, UNICEF, las Naciones Unidas, nos dice que tenemos el 24% de niños desnutridos y nos viene diciendo hace 3 años y medio, si no me equivoco, desde el último octubre que tuvo quien es tan difícil nombrarlo, el presidente Lenín Moreno, que destrozó al Ecuador y que él dejó entre tantos males esa herencia del 24% de los niños desnutridos en el Ecuador, un país netamente agrícola, un país que su superficie cultivable es el 49.6% de todo el Ecuador, que comparado con Chile, Chile tiene el 7.6%, casi todo es desierto, que Perú está en la misma situación de Chile, que Colombia con todo lo verde que es, desde el problema fronterizo que tenemos por Esmeralda, desde el problema fronterizo que también lo tenemos por Tulcán, desde lo verde que es desde el puerto Buenaventura hasta la isla Santa Marta, Cartagena, todas esas maravillosas ciudades de Colombia, a duras penas tiene el 26% de su área cultivable. ¿Qué quiere decir? Ecuador, como dijo Jaime Roldós Aguilera, presidente constitucional del Ecuador, el primer presidente desde que volvemos a la constitución vigente en 1979, cuando la dictadura deja la problemática de ordenar el país a los civiles, y los civiles estuvimos casi ordenados hasta cuando se dio el feriado bancario que produce esta crisis que hoy estamos viviendo, porque la crisis no se produce solamente en un gobierno que quieren hablar del gobierno pasado y el pasado del antepasado y así sucesivamente. El problema radica con el feriado bancario, que si bien se obtiene la dolarización, ¿a qué precio se obtiene? ¿A que se fueron 2 millones de ecuatorianos? ¿A que el 52.6% de los niños menores de edad se educaron con su padre sin su madre? Sin su madre porque su padre se quedó aquí, o sin padre y sin madre porque ambos viajaron a Europa, casi la mayoría fue a Europa. ¿Por qué razón? No se requería visas, había facilidades, la historia y la memoria no van en conjunto. Hoy, ¿por qué no viajan a Europa? Porque no tenemos el visado. Problemática que es verdaderamente grave cuando, como he dicho y lo digo y lo sostendré, cuando los agricultores estamos bien, el país está bien. Cuando los agricultores estamos mal, el país está mal. Y yo te pido a ti, conciudadano, tú que nos escuchas todos los jueves, ¿cómo está el Ecuador en este momento? ¿Cómo está esa isla de paz? De que no es que te hablaron, que la viviste hasta hace un año y medio. O sea, la viviste, la sentiste, con problemáticas y peleas propias de la democracia, entre la Asamblea, entre el Ejecutivo, entre algo que no debieran pelear, Consejo de la Judicatura, la Corte de Justicia, pero hasta ellos están envueltos en este embrollo que lo único que está haciendo es que el país
está creciendo como una bola de nieve, pero para mal, para causar daño. Por eso, volver la mirada al campo en estos momentos tan duros de la patria es de extrema importancia. Hemos empezado con este introito porque estamos esperando a nuestros invitados, don Israel Avilés, quien es un gran defensor de los agricultores. Don Israel es un hombre luchador permanente por la clase productiva, por la clase que lleva las manos campesinas adelante, y estamos esperando a la economista Mayra Guadalupe. Ella fue funcionaria del Ban Ecuador y funcionaria del Banco Nacional de Fomento, instituciones que hoy en día dejan mucho que desear. Y digo que dejan porque la una está en liquidación y está con trámites de coactiva para ciertos agricultores. Y la otra, Ban Ecuador, que no se le ve una agilidad, aunque nosotros sí hablamos de las buenas noticias, sí creemos en las ganas de salir. Hoy, y doy nombres, me hablaban ingenieros agrónomos como Jorge Suárez, el ingeniero Henry Peña, líder de los maiceros en Ventanas, Jorge Suárez en Santa Lucía, Palestina, que hoy tendrían una reunión en el centro de convenciones con el señor ministro de Agricultura y Ganadería, porque va a dar la cara, por fin va a dar la cara para resolver la problemática especialmente de agricultores ganaderos, pero del sector arrocero. He conversado con el ingeniero Julio Carchi, un hombre que conoce mucho de la agricultura y especialmente el arroz, que manejó el Plan América, un hombre que es un ícono en el arroz. He conversado con el ingeniero Emilio Gallardo, ex ministro de Agricultura, un hombre estudioso de la materia, académico, fue subdecano de facultades, ex ministro de Agricultura, que nos dejó unos insumos positivos cuando fue ministro: el censo agropecuario y los consejos consultivos. Sí, donde se fijan los precios, no por imponencia de los productores arroceros, ni mucho menos de los industriales o comisariatos de supermercados. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que tenemos que buscar salidas y soluciones al mecanismo de encontrar soluciones positivas para el sector agropecuario. Por eso yo anunciaba que nosotros vamos a tener hoy día a la economista Mayra Guadalupe, quien fue funcionaria de Ban Ecuador y de Banco Fomento, y a un destacado hombre del campo, don Israel Avilés López. Don Israel Avilés es un ícono, como digo, en la lucha por los campesinos y los agricultores. Un hombre que ha llegado a estar en el Parlamento ecuatoriano a exponer la problemática. Todo esto nos hace sentir feliz para que dentro del corte que se viene, propio de todos los canales, tenemos que pasar nuestra publicidad respectiva del canal TRIC TV, que lo preside el doctor Jorge Triviño, y que con los medios de producción salimos todos los jueves, de 11 a 12. Así que en pocos minutos, en un minuto, estaremos con don Israel Avilés y con la economista Mayra Guadalupe. Retornamos en breves segundos. Estamos de retorno en Foro Agropecuario y con la alegría enorme de siempre. Esa alegría del campesino. ¿Y por qué digo la alegría del campesino? Porque el campesino dice, este año la pego. Y se viene el niño, se viene la desgracia, no hay crédito, la semilla no está buena, pero dice, este año la pego. Y aquí estamos con un hombre que lo ha dicho por décadas, don Israel Avilés. Él es un ícono de la agricultura, como le dije, don Israel Avilés López es un ícono de la agricultura, un hombre luchador. Estamos con doña Mayra Guadalupe y tengo que decir que me alegra verla. Ella fue funcionaria del Banco Nacional de Fomento. Otrora, antaño, el Banco Nacional de Fomento había que sacársele el sombrero. Qué buen banco. Yo tuve créditos para mí ahí. El último crédito lo tuve hace 10 años, y la conocí a ella. A la economista Mayra Guadalupe la conocí en el Banco de Fomento de Balsar. Ella trabajó 10 años. No la he visto hace 7 años que no la veo. Y cuando me toca entrevistarla, me alegro porque el mundo da vuelta. Hoy le puedo decir gracias
por sus atenciones cuando fue ejecutiva del Banco Nacional de Fomento. Eso quiere decir que son ciertas personas, no recuerdo el nombre porque si no lo diría. Hubo una gerente que se me quiso quedar hasta con la hacienda, sí, así es, debía como $300,000, nada vencido, una letra con un problema, pero así es la vida. Hoy me topo con ella para públicamente decirles gracias, sobre todo, cómo no decir gracias a la vida, como dice una famosa cantante. Pero vámonos de lleno al tema, don Israel. Usted es un hombre que lo he visto luchar tremendamente. Es un hombre que lo he visto en el Parlamento dando discursos a favor de los agricultores. ¿Quién es Israel Avilés López? Díganos en 3, 4 minutos su infancia, dónde la vivió, su juventud y por qué su amor al campo y a los campesinos. Gracias, ingeniero Escobar, por la invitación. Gracias a los amables escuchas. Mi infancia fue agrícola. Digo agrícola porque empecé a sembrar arroz en poza a los 8 años, en el sector de Tres Postes, Mamaní, Cajujan, donde mi padre todavía tiene su pedacito de tierra. ¿Papá vive? Tiene 96 años y le doy gracias a Dios. Dígalo con ganas, porque eso hay que festejar. Le doy gracias a Dios que tiene 96 años y todavía es una luz y un Guayacán que tengo en la casa. Pero ya no va al campo. Estamos en el campo, él vive en el campo, no le gusta la ciudad. Yo salgo los días viernes, regreso los días lunes, paso los fines de semana con él la mayoría del tiempo. Qué lindo. Y pues bien, la agricultura me enseñó a ser hombre, la agricultura me enseñó a apreciar la vida y la agricultura me enseñó que es vida, porque el que hace agricultura hace la vida. Alimentamos a millones de ecuatorianos con nuestra producción, subsidiamos la alimentación al país. Pero así están las cosas. Ojalá que algún día tengamos gobierno, no como ahora que todavía no lo tenemos. Gracias. Gracias y lo felicito. Que Dios le conserve la vida a su señor padre y que sea un ícono y un ejemplo, y usted lo hable aquí, un testimonio real. Esa es la agricultura, ese es el campo. Eso es volver la mirada al campo. Esa es la sanidad mental, la sanidad física y los deseos de seguir sirviendo de don Israel. Mayra, qué alegría volverla a ver. Sí. Qué alegría. Cuéntenos así mismo en 3, 4 minutos su niñez, su juventud, su relación como economista con la banca pública y con lo que usted hace en la vida en el sector agropecuario. Bueno, ingeniero, le agradezco mucho la invitación. Para mí también ha sido un gusto verlo aquí en persona. Un cordial saludo a todos quienes nos ven. Y bueno, yo soy oriunda del cantón Cumandá, provincia de Chimborazo. Mi familia es de Chimborazo. Mi abuela tuvo una propiedad en el sector de Payatanga. Vengo de familia de agricultores. Yo soy la tercera generación. Pero yo llegué a Balsar por temas laborales, entonces me establecí ahí 10 años, donde tuve el gusto de conocerle a usted y a mucha gente más que me involucró más con el sector agropecuario. Hemos venido trabajando con Israel como 5 años y con otros personas de la dirigencia a nivel nacional. Ha sido un gusto ser asesor de varios dirigentes, que incluso estoy dentro del Comité Nacional de Agricultura Familiar y Campesina, soy miembro, y soy secretaria nacional de la UNAPASAE. Entonces, para nosotros este espacio que un momentito, ¿qué es la UNAPASAE? Para que lo sepa la Unión Nacional Agropecuaria del Ecuador, ¿no es cierto? El objetivo precisamente es consolidar una sola idea de hacia dónde debe ir la agricultura. Y cómo nosotros también tenemos que influir en la juventud, que es el tema por el que estamos aquí hoy, en que se involucre dentro del sector agropecuario. Entonces, sobre ese tema es lo que vamos a tratar y bueno, tenemos algunas ideas que plantear. Le agradezco mucho, sobre todo de padre, ¿no? Claro, de 3 varones. Claro, con 3 varones. Y por eso dice la juventud, miren lo importante que es.
lo importante que es que una madre identificada con el campesinado, con la agricultura, terminó con su palabra, los jóvenes. Sí, los jóvenes que están viviendo malos momentos, los jóvenes que están migrando del campo a la ciudad, los jóvenes que tratan de salir del país, en un país extremadamente rico, un país donde demuestran que los ecuatorianos vencemos cualquier obstáculo, incluso el de la migración, que es el más duro, el separarse de su familia, el separarse de los hogares, el separarse de las costumbres, el separarse de la amistad, de la hermandad, y son ejemplos. Envían 4.730 millones de dólares al año en remesa. Don Israel, cuéntenos, hablando de esta migración al exterior, hablemos de la migración interna, que es grave, porque la externa se produce cuando ya en el puerto de Guayaquil, cuando ya en Quito, en Cuenca, en las grandes ciudades no encuentra la juventud solución, migra al exterior. ¿Qué nos dice la migración campesina? ¿Qué nos dice de los problemas que tienen los campesinos en sus deudas con la banca pública? A ver, la migración campesina no es de ahora. Se agudizó en el año 99, tanto al exterior como interior. Y ahí usted ven las consecuencias actuales de la desatención de los gobiernos de turno, que no pusieron la mirada en el campo. La gente tuvo que salir a las grandes ciudades. Usted ve cosas palpables, lo que es Monte Sinaí en otros sectores, donde la delincuencia es garrafal. ¿Y debido a qué? A que el hombre del campo ya no tiene los mecanismos para trabajar. Antes, usted sabe que se sembraba una hectárea de arroz con 24 tareas, $12, y le multiplicaba y salía algo provechoso para el jornalero. Ahora, el alboleo tiene su razón de ser el dueño del trabajo, pero está dejando sin comer a ese niño, a ese padre de familia, a la madre, que tienen que buscar otro camino, y el otro camino es la ciudad. Llegan a la ciudad, ¿a qué? ¿A trabajar de albañiles? ¿A formar filas de la delincuencia? Y las señoritas a la prostitución. Y eso se debe al problema social que está desatendido en toda la esfera del país, no solo en el campo, pero en el campo se agudizó más. Se agudizó más porque no tenemos fuentes de trabajo. No hay cómo sobrevivir. Vea, ¿cuánto tiempo lleva la provincia de Los Ríos bajo agua? ¿Usted cree Años de años. No, en este invierno. ¿Y usted cree que este gobierno ha hecho algo por la gente de Los Ríos? ¿Cuánto tiempo lleva ya el agua de la represa Peripa, que inundó muchos cantones de la ribera del Daule? ¿Y usted ve alguna autoridad? Además, solo el gobernador de la provincia llegó a Palestina. Y de ahí, los demás sectores, no llega nadie en auxilio. El único auxilio que han tenido la gente de Palestina fue la Comisión de Tránsito de Guaya, que les ayudó a mudarse de establecimiento porque no podían vivir donde estaban viviendo. Entonces, no hay atención de ninguna naturaleza de parte de las autoridades de este gobierno. ¿Ya? Porque tenemos que tratar las cosas con este gobierno, y viene renglón seguido. Usted me pregunta sobre la deuda. Claro, la deuda inmoral que tenemos tanto en Ban Ecuador como en Banco Nacional de Fomento de Liquidación es impagable. No podemos pagar una deuda en Ban Ecuador que nos vence, y a los 90 días nos inician un juicio coactivo. Nos declaran de plazo vencido. ¿Inmediatamente los 90 días? Sí. 91, exactamente 91. 91 es, Ya. al 91 días. Sí,
Al 91 y al inicio. Y le digo de yo porque yo tuve también esa experiencia justamente en el Banco de Fomento de Balsar. O sea, lo tuve y me vi desesperado cuando yo había pagado el 70% de la deuda de la Hacienda, y lo digo claramente, en Balsar, al pie de la perimetral. O sea, lo que está diciendo don Israel es pura verdad. El citadino no la conoce. La prensa no la anuncia. Cómo vive el campesino. Sigamos en Israel, que lo suyo es muy, muy práctico, didáctico y de enseñanza campesina y comunitaria. Decía, a los 91 días se declaran de plazo vencido. Sin ninguna normativa o ley. Una ley que declare de plazo vencido una deuda. Peor, el interés del 11.83 se lo transforma del 25 y 27% anual. En dólares. En dólares, es un crimen. Estamos manejando dólares, una moneda dura. Sin embargo, cuando, Dios gracias, teníamos el sucre, nos daban crédito al 8% en sucre. Y ahora nos cobran el 27% y en algunos casos hasta el 30.50%. ¿Ya? Usted solo habla con documentos. Con documentos tengo las tablas de amortizaciones que me Usted lo llevó al permiten. Parlamento, Le llevé a algunos asambleístas que lamentablemente están por otras cosas, pero no por salvar al campo. ¿Ya? Y esa es la cruda realidad. Lo mismo está sucediendo con Banco Nacional de Fomento de Liquidación. Nos declaran al plazo vencido, ya no puedes reestructurar, ahora tienes que hacer un convenio de pago para que pagues una deuda que no la has podido cumplir durante 10, 15 años en 24 meses. De forma mensual. Y pagos mensuales. ¿Qué agricultor puede pagar mensualmente si no cosechamos todos los meses? Ahí es importante, Le voy a dar la palabra a Mayra porque es importante lo que usted acaba de decir. El agricultor no tiene ingresos fijos como burócrata. Y que es muy respetable el burócrata. Yo también he sido burócrata. No es nada malo. El campesino no tiene sueldo fijo como jornalero calificado del Seguro Social. El campesino tiene ingresos por cosecha. Incluso en cosecha no le pagan al instante, le pagan muchos días más tarde. Economista. Sí, hay algo importantísimo en lo que está hablando Israel. Y viene más hacia la raíz. El problema es mucho más grande, porque estamos hablando que el Banco Nacional de Fomento era una banca de desarrollo. Al momento que se pasó a Banecuador, dejó de ser banca de desarrollo legalmente hablando. Eso está en el decreto ejecutivo cuando se formó Banecuador, y ya pasó como un banco comercial. Entonces, incluso ahora que es Banecuador, hay muchas reformas dentro del reglamento interno con el que ellos se manejan. Entonces, una de las cosas puntuales que incluso se conversó con Israel y yo le estaba haciendo acotación, es que dentro de las formas de refinanciamiento de la deuda vencidas, no consta la forma que antes se tenía dentro del Banco Nacional de Fomento, que era la sustitución de las deudas. Ya no existe la sustitución de las deudas. Y existe un error garrafal dentro del mismo reglamento interno que está cuando habla del refinanciamiento por novación. Y en el último párrafo, si no recuerdo, es el artículo número 30, dice que pueden hacer novación siempre y cuando se ponga toda la deuda al día, que creo, si la memoria no falla, son 15 días, y dice que hacen la excepción cuando se trata de una sustitución de deuda vencida. Entonces, si hablamos que dentro del reglamento dice que solamente existe una negociación puede ser reestructuración, innovación o refinanciamiento, y en el artículo 30 me dice, reconoce que se puede hacer una sustitutiva. Entonces, ese artículo quedó nadando en la mitad de todo el reglamento de prácticamente lo que es para refinanciamiento y sustitución. ¿Usted tiene idea de cuántos miles de personas embarcan todo esto? Le comento que estamos hablando si hablamos de la cartera total de Banecuador, Sí. Tomemos como ejemplo Balsar. Tenía una cartera vencida con Banco Nacional de Fomento, que fue el atenuante que se utilizó para justificar el cambio a Banecuador, era que la cartera vencida estaba demasiado elevante, estaba bordeando el 65%, a grosso modo.
¿sí? Entonces, por eso se supone que se cambiaba la figura y el último periodo se realizó un proceso de reestructuración. Mire cómo cambiamos. Iban a llevar ese proceso, tenía 2 años de gracia de intereses. O sea, la gente que nunca pagó en Banco Nacional de Fomento pasó al nuevo Ban Ecuador con 2 años de gracia, pero resulta que todas esas personas que venían de atrás, lo único que hicieron es darle oxigenación por 2 años. ¿Por qué? Porque no estaban solucionando el problema, estaban justificando el hecho de querer pasar de Banco Nacional de Fomento a Ban Ecuador bajo una campaña publicitaria, obviamente, porque ahí sí perdieron los agricultores el derecho a ser banca de desarrollo y pasaron a una banca comercial. Hablando claro, directo a la ciudadanía, al citadino, porque este programa Foro Agropecuario está dedicado a los agricultores, ganaderos, al agroturismo, pero no hay una banca de desarrollo directa Claro, para fomentar. No. A la fecha no lo hay, del Estado no lo hay, ¿no? Claro, Banco Nacional de Fomento ya no es banca de desarrollo. Y hay otra, al pasar en la nueva normativa que se supone que empezaba a regir el nuevo banco, después de Ban Ecuador, que iba a haber una fusión de la CFN con Ban Ecuador que todavía no se consolida, ¿no es cierto? Va a pasar igual con la misma forma de Ban Ecuador, simplemente funcionada con la CFN. O sea, no va a haber banca de desarrollo. El nuevo banco no es banca de desarrollo. Y hay otro atenuante más. Si nosotros revisamos las diferentes tasas de interés de los diferentes bancos, cabe resaltar, bueno, no puedo decir el banco por respeto, lógico, hay que respetarse. Pero existe una banca privada que a las microempresas, ya cuando tienen un capital aceptable sobre los 100,000, les pueden garantizar créditos a una tasa del 6.75% anual. Si analizamos los pequeños agricultores y los medianos, se supone que por costos decrecientes, el mediano obviamente va a tener una mayor reducción de sus costos, ¿no es cierto? Y en este caso favorecido por una tasa de interés. Entonces, ¿cómo hablamos de que ayudamos a las pequeñas economías? Que son la mayoría. Que son la mayoría y que es el agricultor principalmente. Y tiene una tasa de capital de trabajo del 15.53, si la memoria no me falla. Entonces, ¿cómo yo compito, siendo tan pequeñito, con un capital ínfimo, en relación a la mediana? Y en buena hora a la mediana que la empresa privada le dé esa oportunidad, ¿no? Que el Estado no le está dando. La verdad que en buena hora que le dé al 6%, pero aquí le pregunto yo a Israel, ¿qué agricultor no conozco? Retorné después de vivir 10 años en Europa, el Caribe, Centroamérica, en el año 77. Yo no, y más en la dolarización para acá, sobre todo especialmente la dolarización para acá, yo no conozco campesino, agricultor, según el censo agropecuario hecho el año 2000, que tenga una inversión de $100,000 de los pequeños arroceros maiceros. ¿Usted conoce alguno, Israel, para que aplique a eso que está diciendo? Que en buena hora se lo merecen los medianos, que ya no es mediano. El que tiene $100,000 no es mediano. No. Ya es un empresario que por herencia, que por trabajo, que por disciplinado le ha ido bien, perfecto, en buena hora que tiene esa banca privada. Pero hablemos del arrocero. El arrocero, estamos hablando nosotros fácilmente de 100,000 arroceros. De esos, el 90% no llegan ni a 10 hectáreas. No. Entonces, ¿cómo se acogen ellos? A ver, mientras tengamos la política crediticia o monetaria en el sentido que se la está llevando, no vamos a salir adelante. El Ecuador es uno de los países netamente agrícolas, que hemos dejado de sembrar. Aquí tengo una hojita que creo que fue usted el actor. En los últimos 20 años hemos perdido de sembrar más de 1 millón de hectáreas. Solamente para hablar cifras, café teníamos 550 y pico mil hectáreas, tenemos ahora 36,000 conversados con los de Anecafé y conversado con el gran ingeniero agrónomo de Puyango, Vicente Cárdenas. De arroz,
420.000 hectáreas teníamos el año 2004. Hoy no llegamos este año a 200.000 hectáreas. No. Entonces, aquí viene el por qué se habla de la migración. La migración va llevada de la mano por el déficit de mano de obra y de trabajo en el campo. La desatención que hay en el campo hizo migrar a Durán 600.000 en algunos. Usted tiene razón. Y en Montesina hay más de 500.000. Usted y yo conocimos a Durán cuando eran 5.000, 20.000. En la alcaldía del presidente Federico Cordero, máximo 50.000, 60.000. Hoy estamos hablando entre 500 y 600.000 personas que, con el respeto que se merece Durán, es un dormitorio ambulante. Así es. Porque no es que se llenó de industria. Es la quinta ciudad del Ecuador, más grande que Cuenca en habitantes, no en industria. Siga, don Israel, que esos datos son precisos. En los últimos 6 años dejamos de percibir compras de más de 100.000 hectáreas de arroz. O sea, no se producieron. Lo que usted me dice es la realidad. No, ya pido la producción. Si sembrábamos 480.000, ahorita no sembramos ni el 50%. ¿Ya? ¿A qué se debe? A que no hay una política agropecuaria. Primero, yo discrepo con algunos compañeros que hablan del precio de sustentación del saco de arroz, cuando ese no es el meollo del asunto. El meollo es por qué no peleamos los insumos y fertilizantes que nos encarece la producción. La tasa de interés nos encarece la producción, los caminos vecinales nos encarece la producción. Yo voy a agregar el medio de transporte nos encarece la producción. Yo voy a agregar algo a lo que usted dice. En Europa, en Estados Unidos, tienen moneda dura, el euro y Europa tiene como ejemplo Holanda, 45.000 kilómetros cuadrados y exporta 105.000 millones de dólares de productos primarios. Sí, de primarios, netamente de primarios. ¿Por qué? Porque resulta que ellos pelean los insumos, lo que usted acaba de decir. No podemos, el saco de urea, y hablamos de urea, es el icono de los abonos, vale más que el quintal de arroz y demás insumos que usted dice. No podemos pensar que los combustibles para los agricultores, los kilovatios, no tienen ninguna subvención en cierta manera para, sobre todo, entre los distintos productos agropecuarios, el arroz, el segundo producto alimenticio más vendido en el Ecuador después del pan. ¿Qué nos agrega usted a esto, economista? Usted tocó un punto bien álgido, que es la electricidad. Dentro de la normativa de la empresa eléctrica existe precisamente la aplicación a la zona rural, especialmente para los agricultores, pero lamentablemente no se cumple. Entonces no reciben los agricultores una energía a menor costo. Eso hay que recalcar. En Balsar estuvimos alguna ocasión con quien era jefe político hace años, el señor Osvaldo Treviño. Entonces él estaba haciendo una petición precisamente para que se respete la baja de la luz, pero no, se hizo la gestión, pero definitivamente durmió en el escritorio de quien se le entregó. Sí, recuerdo a don Osvaldo Treviño, conversó conmigo ese tema y le dije que era un tema de extrema importancia, sobre todo porque también hay algo que cuando en la agricultura, y recordando un hecho trágico que acaba de pasar en Wuhan, creo, que 3 campesinos mueren en un pozo el día de hoy, cuando la bomba de agua se dispara, cuando la bomba del pozo se dispara, hay un pico de alta tensión que dispara los kilovatios. Y normalmente tratan de coger la marca de registro de la luz eléctrica con esos picos que tiene y por ende la luz le sale carísima al agricultor. Por eso es que tampoco hay tecnología, porque olvidémonos, la tecnología existe cuando estamos hablando de 30, 40 hectáreas para arriba y mucho más, no solamente en arroz, en banano y en cualquier cultivo. Don Israel, síguenos ilustrando con todos esos datos que usted tiene. Ingeniero, una acotación Encantado. quería hacer, disculpe que le interrumpa. El promedio de consumo de una bomba para el agricultor representa $250 de planilla.
Mensual. Escuchar bien esto, por favor. Mensual. Escuchar esto. El pequeñito. El pequeñito, sí. Entonces significa que dentro de los costos operativos de los diferentes productos se debe considerar. Y nunca lo desglosa, ¿sí sabe? Nunca lo desglosa. Cuando desglosa, y esto va dirigido para mis amigos, especialmente los arroceros de maíz de ciclo corto. Y, creo que el bananero sí lo incluye en los costos operativos. Son más meticulosos. El maicero y el arrocero no pone ese gasto, que claro, es un gasto que es bastante significativo y merma también la voluntad de seguir trabajando. Don Israel, sigamos. Sí, estaba viendo en los últimos 13, 15 años, ha perdido alrededor de 1,5 millones de cabezas ganado. Sí, verdad es. Sí. Según datos semioficiales del Ministerio de Agricultura, estamos en 4.300.000. Teníamos 5.560.000. Chone era la capital del Ecuador, ganadera. Manabí tenía 1.200.000. Hoy día está en 890.000. Balsara, nuestro Balsar querido, era la capital ganadera. El Guayas tenía 120.000 cabezas de ganado. Ahí están los hermanos Mesa que tanto han luchado con la feria ganadera. Hoy tienen creo que 60.000 cabezas de ganado. No llegan a los 50. Y hay otro Balsar no atenuante. llega a los 50. Y hay otro atenuante Los últimos interesante, datos. ingeniero. Sí. Las personas que hacen crédito para ganadería están obligados a tomar un seguro Claro. por el ganado. Y para lo único que no le aseguran es para el abijeo. ¿Verdad, no? Sí. Decirlo eso, porque eso tiene que conocerlo. Hoy que se habla de tanta seguridad, hoy que se habla tanto de la libertad de poder acogerse a la ley y comprar, no se resuelve de esa manera. El abijeo no se resuelve de esa manera. Y miren ustedes, no hay seguro para eso. Israel, continuemos, por favor. Ya. Entonces, si estamos viendo esta deficiencia de producción, porque el ganado es un producto de consumo masivo, también nos encarece. Y por ende, tenemos en algunos aspectos, me acuerdo tanto por el año 2000-2010, trabajaba en el Oriente, en la empresa Palma Oriente del señor Fidelega, y conocí algo de palma africana, porque hay la peste, la PC, que se arrasó con cultivos, y hicimos un contrato de producir arroz en el Oriente, en el Coca, en la empresa Palma Oriente, donde llegamos a producir hasta 4.800 hectáreas por año de arroz. 4.800 hectáreas. Mire lo rico que es el Ecuador. Mire la riqueza de sus tierras. Lo está diciendo un hombre experimentado en la lucha campesina y experimentado en sembrar. En el Oriente, sembrando 4.800 hectáreas de arroz. Sí, en el sector del coca, lo que es el Sacha, también se sembraban 600 hectáreas. Total, más de 5.000 hectáreas se sembró, donde decían que no se podía tecnificar. Nosotros hicimos lo contrario, tecnificamos, trabajamos a base de tecnificación con una producción de 4.5 por hectárea toneladas. Bastante aceptable, muy aceptable. Igual que Quevedo y mejor que Quevedo. ¿Y usted sabe si continúa sembrando? Sí, lo que es el Sacha sí, está sembrando Loreto, está sembrando en Cuyabeno, Aguas Negras y Angostura, lo que es el Consejo Provincial de Sucumbío. Ya, eso, tengo los datos de los amigos que todavía están por ahí. Bueno, entonces, ese es el problema que tenemos, ingeniero, que le decía, la deuda es una deuda inmoral que no la podemos pagar. No es que no queremos. Lamentablemente no nos dan las facilidades que realmente necesitamos para cumplir con nuestro deber y derecho de ser buenos ciudadanos. Le comentaba que nos hacen un convenio en pago a 24 meses a pagar mensual. Si he dejado de pagar 10, ¿cómo voy a pagar en 24 meses? ¿Qué producción me da para pagar mensualmente al agricultor? Cuéntame, y al no cumplir el agricultor, aquí hablamos con realidades. ¿Qué pasa? ¿Le quitan las tierras, se las embargan, se las rematan? Ahorita ya están todos con juicio de coactiva. Todos los que están vencidos están con juicio de Le coactiva. pregunto, Mayra, ¿los juicios coactiva
Yo lo conozco, lo he vivido, he sido también Sí. ejecutivo, miembro del directorio del Banco Fomento. Con el juicio coactiva, ¿qué tiempo le dan al agricultor antes de entrar a remate? Bueno, eso que revisábamos con Israel y dentro del reglamento vigente de Ban Ecuador no está claro muchos puntos, incluido ese. O sea, no existe una fecha exacta. Solo lo que sí le dicen es que en 91 días le inician el proceso legal. Es más, le pueden iniciar sin que usted reciba una sola notificación. Sin conocimiento suyo, automáticamente entra al juicio coactivo. Eso lo dice el reglamento. Y eso ya lleva vigente. gastos de abogado, lleva otros gastos aparte. Claro, ya ahí automáticamente ya se generan los rubros de, De coactiva, propios de... propios de coactiva, Sí. que tiene que asumir el agricultor. Y hay otro punto importante. Yo creo que, perdón, antes de dar el salto a la coactiva, tenemos que valorar algo primordial. Yo lo he planteado varias veces a los últimos subsecretarios de comercialización. Estuvimos reunidos por medio de la UNAPASAE, y yo planteaba que la problemática del agricultor no la puede solucionar porque no existe una unidad de producción realmente rentable del agricultor para que pueda cumplir sus obligaciones, y la obligación del Estado obviamente es crear políticas de desarrollo que permitan crear una coyuntura para que el agricultor pueda salir de esa historia de morosidad. Y le digo historia de morosidad y no me deja mentir, porque ¿cuál ha sido el modo de trabajar dentro del banco, desde Banco Nacional de Fomento hasta la fecha que es Ban Ecuador? Se endeudó primero el abuelo, después del papá, después la hija, la esposa, la persona de confianza, el ayudante en la finca, y todos resulta que caen en el mismo círculo de morosidad. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones, primero no calculan bien los costos reales de producción, uno de esos la luz. Y por ende, la cantidad de dinero que se asigna por unidad de producción no es rentable. Porque si nosotros tomamos en consideración la canasta básica familiar, vamos a ver que con 5 hectáreas aún así no es rentable con un crédito de corto plazo de 9 meses. Porque no va a cubrir. Entonces, ¿qué es la sugerencia? Que Al agricultor de ciclo corto, en este caso de arroz, Claro, de maíz, el exacto. crédito máximo es 9 meses. Claro, porque es capital de trabajo. Los capitales de trabajo, de acuerdo a los ciclos productivos, en este caso arroz y maíz, que son principalmente, y en horticultura es peor, porque tienen que pagar a los 6 meses como máximo, cuando los ciclos van 4 meses. Entonces es difícil que se vaya el agricultor capitalizando. Imposible. Imposible, Y imposible. con la tasa de interés... Y segundo, la tasa de interés, y normalmente el primer desembolso sale cuando el agricultor ya se ha empeñado con el chulquero Así, y para poder sembrar. Esa es la realidad. El chulquero realmente existen las economías. Don Israel, ¿y qué soluciones tenemos para esto? Porque el tiempo se nos va corriendo. ¿Qué soluciones, qué alternativas le plantea usted al gobierno? A ver, hemos planteado la última que hicimos en el mes de enero, es que se nos condone los intereses y los gastos judiciales. Y le digo por qué. A ver, nos quedan 5 minutos. Porque los agricultores hemos sido dignos pagadores. ¿A cuántos miles de personas Ya. habría que condenarlos? ¿Y de qué monto estamos hablando? ¿Hasta qué monto? ¿Hasta qué deuda? Máximo hasta $20.000. ¿Ya? ¿Ya? Pero no estamos pidiendo capital. Si le acaban de condonar 200 Usted y está pico pidiendo que le millones, condonen solo los intereses. porque A ver, eso nos duplica la deuda. A Vea, ver, nos quedan pocos minutos. para decirle Concretemos algo. eso, porque Para- hay una confusión. La gente cree que quiere que le condonen el capital. No. Ya. No. Esto merece otro programa más profundo sobre este tema, porque hay una mala información por desprestigiar al agricultor que se cancele el capital. Y usted no está pidiendo eso. No, yo estoy pidiendo esos intereses de chulquero, que me los bajen y que me revisen la tabla que cobran los abogados. Ojo lo que le voy a decir. Por un crédito de $5.000, tengo que pagar 2.700 de abogado, honorarios de abogado. A ver, Así es. no dudo de su palabra, pero yo quisiera que la próxima reunión, porque esto es importante, este programa lo sigue el gobierno.
se lo hace conocer al señor presidente. Sabemos que el ministro de Agricultura tiene una reunión hoy día, y lo digo porque está en todos los WhatsApp, el día de hoy. ¿Ustedes han sido invitados? No. Bueno, dice que ha invitado a todos los agricultores, y yo tengo ahí en el chat, que se invite a los agricultores para resolver el problema de la inundación y para resolver el problema de los que están debiendo al Banco de Fomento, debiendo a la Ban Ecuador, que es ahora. Vamos a concluir lamentablemente, pero yo le ofrezco a la ciudadanía, le ofrezco a los compañeros que nos escuchan, que vamos a realizar un programa con los dos concreto, específico, sobre lo que es la deuda y sobre lo que le cobran los vencidos y el malentendido que quieren que le condonen el capital. 2 minutos para que se despida Mayra, el tiempo ha pasado rápido, y para que sus palabras nos diga qué le puede usted plantear al presidente en 2 minutos. 2 minutos. Bueno, al señor presidente lo que le diría es que Ban Ecuador tiene que crear nuevas líneas de crédito, donde se combine crédito de corto plazo para capital de trabajo y crédito de largo plazo. Es decir, podría ser una combinación, y la he venido planteando, incluso en la gobernación de Guayas la planteé, que se debe utilizar los maderables. Por ejemplo, hay en zonas donde la balsa, que normalmente es un ciclo de 7 años, se lo puede en 3 años y medio, ingeniero. Ya. ¿Sí? Entonces sería un crédito prácticamente a 7 años para fomentar los maderables, y los de ciclo corto, que son arroz, obviamente con un crédito de tecnificación, de capital de trabajo y un cultivo de largo plazo. Es la única manera de que el agricultor pueda salir, porque con el de capital de corto plazo, él puede pagar los intereses durante esos 7 años y pagaría el valor total de la deuda al 7º año. Y no necesitaría ninguna ayuda del gobierno. Solamente es la voluntad de hacer la combinación adecuada. Para eso tenemos agrónomos altamente competentes que deben analizar cada zona y donde se podría implementar un modelo que sí funciona, incluso con esa tasa de interés tan alta que es el 15% en el capital de trabajo, y lo pueden hacer a partir de 5 hectáreas. Sí se lo pueden hacer. Te agradezco mucho, economista Mayra Guadalupe, y encantado de volvernos a ver. Nos conocimos en nuestro Balsar querido. Don Israel, 3 minutos para que se despida y para que le diga al señor presidente, porque este programa lo sigue, le diga con el respeto que se merece las verdades que hay que aportar, o sea, lo que usted está aportando. Bueno, gracias, y señor presidente Guillermo Lasso. Creo que usted es una persona de honor, de bien. No estoy equivocado todavía. Me es lamentable que usted nos dijo que nos iba a condonar las deudas por 2 ocasiones en el Cantón Santa Lucía, en la asociación Los Agachados. Sin embargo, no se ha dado. Dio una ley donde supuestamente con un decreto ejecutivo iba a condonar hasta $10.000 de capital. Pues está bien. Si le dan a los que tienen, ¿por qué no a los pobres? Mi sugerencia es que acoja la petición que le estoy formulando, que ya está en su despacho, porque tengo comunicación de la Presidencia de la República, donde me está asignando con otras personas que no me van a ayudar, que no quiero con ellos, porque no tienen poder de decisión. El gerente general del Ban Ecuador no tiene poder de decisión. La persona indicada es usted, y por usted la asamblea que nos dé una ley, y si no, por un decreto ejecutivo, para que se condone eso que nos duplica la deuda, intereses y gastos judiciales. La próxima, Dios lo permita, le voy a traer documentos, para que vea que yo tengo documentos emitidos por las instituciones del Estado, donde reza una tasa de interés hasta del 27 y 30% anual. Eso es un crimen en dólar. Por favor, no se deje llevar de los malos asesores que tiene, que no conocen el campo, nunca han vivido en el campo. Zapatero a sus zapatos. Y el día que esos señores que le dan asesoramiento a usted coman piedra y beban petróleo, ese día le darán la importancia al campo. Gracias. Muchas gracias, don Israel. Muchas gracias, economista Mayra Guadalupe. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Les voy a plantear oficialmente, don Israel y doña Mayra,
El próximo jueves, vean su agenda, me lo confirma, si pueden venir aquí a este programa, pero ya con documentos. Para hablar con documentos y hablar positivamente. Nadie está en pugna con el Ejecutivo, nadie está en pugna con la Asamblea, nadie está en pugna. Los únicos que están en pugna son los que se pelean, los capos de la narcocracia, los capos de la narcopolítica. Aquí lo que se plantea es soluciones. Señor presidente, don Israel López le ha planteado claramente a usted, con el sostén de un economista con años de experiencia, soluciones. Y esas soluciones están en sus manos, señor presidente Guillermo Lasso. El Foro Agropecuario agradece a Canal TRIC TV, agradece a la audiencia que tenemos y sabemos que esto es compartido en las redes, porque sin arroz el pueblo ecuatoriano no vive, sin agricultura el pueblo ecuatoriano no se sostiene. Los 18 millones de ecuatorianos le agradecen a las manos campesinas, a los empresarios agropecuarios que dan toda la clase de alimentos. Nos vemos el próximo jueves. Ojalá puedan tener tiempo los dos, traer documentos para de una vez anunciarlo, que se va a presentar documentos respetuosos, pero sinceros, porque se pide la condenación de intereses, no de capital. Muchas gracias. Gracias a usted.